Hablemos de turismo esta mañana, hablemos del balance, del logro que ha tenido el Ministerio de Turismo bajo la dirección de José Napoleón Duarte para conversar sobre los 4 años de gestión. La verdad es que ya queda poco tiempo, queda un año, ¿no? Poco tiempo, pero en un año se puede hacer muchas cosas, creo yo todavía. De hecho, estaba revisando las proyecciones que tiene el Ministerio de Turismo para este año que falta y son, diría yo, muy ambiciosas todavía, a pesar de que queda poco tiempo. Pero Ministro, bienvenido para comenzar. Un gusto tenerle nuevamente aquí en los estudios y hablemos precisamente de qué es lo que ha logrado, ¿no? Qué es lo que va a dejarle usted como legado a turismo y a El Salvador, por supuesto, en esta administración que le falta un año ya. Bueno, Bienvenido. buenos días, muchas gracias, buenos días Romeo. Para mí es una oportunidad el estar aquí contigo y sobre todo pues para que conversemos sobre el trabajo que ha realizado el Ministerio de Turismo en estos 4 años. Pues 4 años que han sido intensos, que han sido de mucho trabajo, pero que tiene sus recompensas en el mismo sentido de que el país va avanzando poco a poco en el sector. De tal manera que agradezco mucho porque me han dado la oportunidad no solamente de expresar y de ir informando a la ciudadanía sobre los avances, sino porque hemos puesto en realidad el tema de turismo en la agenda nacional. Ya la gente está más orientada a apostarle más al turismo como un ejercicio diferente a hace 4 o 5 años. ¿Viene en ascenso el turismo en El Salvador, realmente? El turismo tiene bajas, tiene crecimientos, es muy sensible, ¿eh? Cuando uno hace el análisis de sensibilidad con las variables del turismo internacional, depende mucho de las cosas que están sucediendo en el mundo. Cuando hay crisis económicas o crisis políticas, el turismo se para totalmente. Eso lo tenemos reportado a través de la Organización Mundial del Turismo, donde cuando hay conflictos internos de los países, ese turismo que era uno de los motores de la economía, pues se estanca. Lo vemos en el Medio Oriente permanentemente, lo vemos en algún continente como África, y ciertamente en el término de crisis lo vemos en Europa ahora. Los crecimientos que anteriormente se manejaban a través de este sector y de las divisas internacionales que ingresaban, pues ahora han disminuido y los crecimientos y las proyecciones son del 2 al 3%. Esto es siempre un impacto a la economía, un impacto al trabajo, a la mano de obra calificada y por supuesto los presupuestos se comienzan a reducir porque son las primeras cosas que se tocan. De tal manera que las perspectivas de la llegada de turistas internacionales, pues para los próximos 2 años se mantienen entre el 4 y el 6%, 3, 4, 6% para los continentes y cada país depende mucho de las condiciones que se tienen y de las apuestas que Claro, hacen. ministro, le decía si viene en ascenso el turismo porque estaba revisando precisamente esta tabla de los ingresos turísticos del 2009 a marzo del 2013, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 2008 los ingresos por turismo fueron de 345.30 millones de dólares. En enero a mayo del 2009 fue de 195, es decir, creo que fue el momento de la crisis económica a nivel mundial, si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Y luego viene en ascenso, en el 2008 fue de 388, en el 2010, por ejemplo, los ingresos por turismo fueron de 518 millones, en el 2012 fueron de 771.55 millones y la proyección para el año 2013, o 2014 mejor dicho, es de 841.08. Correcto. Es decir, si revisamos esto, tendríamos que concluir bien fácilmente que está siendo exitoso el turismo, que estamos mejorando en esto. No sé si están viniendo más turistas o los turistas que están viniendo están gastando más, pero a juzgar por los ingresos, digo, vamos mejorando en esto. Sí. Hay 2 cosas que uno está midiendo a nivel, no solamente de El Salvador, sino a nivel mundial. En el caso de El Salvador, los ingresos por gasto turístico que se traducen en las divisas internacionales que llegan al país y que inclusive es uno de los grandes formas de redistribución de los ingresos para los sectores más vulnerables, por los que inciden en la dinámica económica, El Salvador va en una perspectiva de crecimiento, como lo has leído, muy importante. En el año 2012 nosotros reportamos 771 millones de dólares. En el año 2009 habían 540 millones de dólares. En los años anteriores
ya hemos superado el 2012 y el 2013, hemos superado los últimos 10 años. Es decir, hay un esfuerzo, hay un resultado muy concreto en la que las cifras son sacadas con mucha seriedad, con mucha, digamos, elaboración por parte de los técnicos, y está involucrado el Banco Central de Reserva, está involucrado Digesti, está involucrado el Ministerio de Economía, de Turismo, pero además hay una empresa especializada de España que se ha contratado durante largo tiempo y que ahora pues continúan sacando estos esfuerzos a través de distintos métodos. Entonces, para nosotros es muy importante llevar este conjunto de indicadores de gestión. No son indicadores de competitividad, porque la Organización Mundial del Turismo inclusive ha tenido grandes dificultades con estos indicadores de competitividad que sacan en el mundo, y están llegando a acuerdos para que sean coherentes con lo que los indicadores de turismo deben de hacerlos. De tal manera que sí estamos reportando buenos crecimientos. El crecimiento del año pasado en turismo fue del 6.3%, el crecimiento del 2010, que fue extraordinario, para nosotros fue un excelente año también, fue del 8.3%. Las crisis y las decisiones que muchas veces se toman pueden afectar ciertamente de forma positiva o de forma negativa. Creo que una de las grandes decisiones que tomamos para traer la Feria del Catán aquí en el 2009 y los eventos que realizamos en el 2010 nos han producido hechos relevantes para que estos resultados nos estén representando un buen crecimiento y siendo más competitivos en la industria. Y en términos de empleos, ¿podemos hablar de qué cantidad de empleo generada a raíz de este incremento en el turismo? Bueno, hay dos tipos de empleo. Uno, el empleo que reporta el Seguro Social, que anda ahí por los 44.000 empleos, y el otro es el empleo en las temporadas, en los ciclos altos, donde el empleo pasa los 80.000 a 100.000 empleos dedicados a esta industria. Empleos temporales, ¿no? Temporales, o sea, se duplica la cantidad de empleos, sí, pero la mitad de esos son temporales, son temporales, y la mitad son fijos. Pero son temporales que están en los restaurantes, en los hoteles, en las rutas turísticas, en los parques, etcétera. Y por el otro lado, en los ciclos bajos, ciertamente hay cierto empleo informal que se destaca especialmente en las rutas turísticas y en los parques. De tal manera que en el año hay un movimiento de generación de empleo de más o menos unos 100.000 personas, diría yo, en esta industria, en la que viven y tienen oportunidades en este sector, pero que la gran tarea del país sería, como en todas partes, que el sector informal se vuelva sector formal y que tenga las condiciones como para poder mantenerse en un sector mucho más apropiado en términos de ingresos, en términos de estabilidad, en términos de economía familiar, y sobre todo en términos de ascensos y de capitalización humana que se da en los proyectos de turismo. Ya, ¿eso significa que ha aumentado la oferta habitacional en el país desde el 2009 a la fecha? Sí, como no, tenemos un reporte en la que hemos incrementado entre un 3 y un 4%. No es un crecimiento, siempre son crecimientos importantes, porque hoy los crecimientos no se pueden dar como crecimientos extraordinarios, pero sí tenemos un crecimiento. Especialmente se ha reportado nuevas habitaciones en San Salvador, en el Puerto de la Libertad, en Sonsonate, algunos en el oriente del país a través de los proyectos que se están haciendo, pero no en todos los departamentos tenemos ese tipo de oferta turística en los restaurantes. Es una competencia diaria, lo decía anteriormente, en otros programas lo he dicho ya, es una competencia que se tiene que ir desarrollando diariamente, ¿no? Porque no somos los únicos en Centroamérica. O sea, Costa Rica tiene atractivos turísticos muy importantes, Guatemala tiene atractivos turísticos muy importantes, y de hecho potencias como México, que antes de entrar a la pausa o de comenzar el programa hablábamos con el ministro de Turismo de cómo está el ranking ahora mundial en turismo. Pues México ha sido de alguna manera, con todo el potencial que tiene México de turismo, de playa, ha sido desplazado prácticamente
de los primeros lugares, ¿no? Porque ahora me parece que, a juzgar por este dato que tiene el ministro de Turismo en este momento, Europa se está agenciando la mayor cantidad de turistas en este momento. Esto acabo de recibir este informe a nivel mundial del 2013, que son las estadísticas que reportan los países. El país que más turistas recibe, el que tiene mejores ofertas y el que está siempre en los primeros lugares es Francia, con el número 1, es el top de los 10 más importantes, tiene una gran preferencia. Está representado por el número de turistas como llegada de turistas internacionales. Después sigue Estados Unidos, China. Hay que ponerle atención a China. Justamente yo te traía, he recibido un material que es el material de cómo estudiar los mercados de China. Creo que esto es importante para El Salvador, porque los mercados de China están siendo mercados interesantísimos para capturarlos en los próximos años. Y me he dedicado a estudiar a China, me he dedicado a trabajar con las proyecciones, cómo están ellos, cómo lo están desarrollando. Ahora, pero China no es un destino que se vende por sí solo, por la cultura milenaria y todo eso, por sus atractivos. Traer a chinos a El Salvador. Estoy hablando, estoy desde la perspectiva de los mercados emergentes grandes, de gran desarrollo y que está en el tercer ranking ya, muy cerca de los Estados Unidos. Ya pasó a España, ¿verdad? De tal manera que uno tiene que ponerle atención cómo se están moviendo los mercados con el objeto de ir buscando estos mercados justamente a nivel mundial. Luego de España viene Italia, Turquía, que surge en este 2013-2014 como una gran potencia, Reino Unido, Alemania, Malasia y a México sale de este grupo de países muy importantes, privilegiados, y se mantiene cerca, pero aparentemente le han afectado algunas cosas. Ojalá que México pueda regresar a este rango tan importante a nivel mundial. El Salvador, por supuesto, Centroamérica, no El Salvador, Centroamérica, que recibimos 9 millones de turistas, pues no tiene ninguna posibilidad de aparecer en ninguno de los rankings aquí. Aquí estamos hablando de 81 millones, de 90 millones, de 100 millones de turistas. Sí, este es otros niveles. Sin embargo, Centroamérica está compitiendo, para darles una idea, con Egipto, con Marruecos, con Corea. Centroamérica como tal. Centroamérica como tal. Si fuera Centroamérica una región que se evaluara como Centroamérica, estuviésemos nosotros en el ranking 25. Y es que, ministro, los países centroamericanos individualmente no tienen ninguna posibilidad, ¿no? Por muy buenos que sean, por muy atractivos que sean, digo, me refiero nuevamente al turismo que ofrece Guatemala, que ofrece Costa Rica, que ofrece Nicaragua, que ofrece Honduras con las costas del Atlántico, no tiene ninguna posibilidad de competir de manera individual ante estas potencias, obviamente. No, yo tengo, inclusive estoy escribiendo algunas experiencias y reflexiones sobre los mercados a nivel mundial en los sectores turísticos. Es que hoy estamos llegando, hemos pasado a 1.000 millones de gentes, 1.000 millones de gente viajando en el mundo, y se espera que en los próximos años lleguemos a 1.800 billones de gentes trabajando en el sector turístico, viajando. El reporte de la Asociación Mundial de Viajes y Agencias de Viajes es impresionante. Y claro, se lo llevan los grandes continentes, los grandes monstruos en turismo.